Carlos, viendo las repercusiones de las declaraciones del presidente Donald Trump frente al presidente Milei y a toda su comitiva, el impacto en bonos y acciones, los títulos que están reflejando todos los portales en este momento, que es el condicionamiento que puso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la ayuda de los Estados Unidos al resultado electoral del 26 de octubre. Esto decía Donald Trump ante la pregunta de nuestro enviado especial, el enviado especial de La Nación Más, dentro de la Casa Blanca, hablando con el presidente estadounidense, Pablo Corso. Yeah, please. Mr. President, from Argentina, Buenos Aires, do you imagine soon a free trade agreement with Argentina? Could it be possible soon? Yeah, it will be. Well, we're going to discuss some of it today, but no, we want to help Argentina, and we want to always help ourselves, but we want to help Argentina, and one of the ways we can do, they have great product, and we used to do a lot of trade, and then if you look at what the Democrats, well, they didn't know, they didn't know. Honestly, they didn't know what they were doing. But a lot of that trade disappeared, and they have great products. So we will be trading with Argentina. It'll be helpful to them, and it's helpful. It's good. Bueno, vamos a tomar contacto ya con Pablo Corso en la Casa Blanca. Pablo. ¿Cómo te va, Débora? Buenas tardes. El impacto, ¿no?, de 45 minutos sorpresivos de preguntas y respuestas, monopolizados lógicamente por el presidente Donald Trump, y las definiciones para la Argentina en términos electorales y económicos, atando el plan de salvataje del Tesoro de los Estados Unidos a que haya una victoria del oficialismo el próximo 26 de octubre en la República Argentina. Y esa pregunta, ese extracto que afortunadamente pudo hacer La Nación Más, sobre si el próximo paso de avanzar las negociaciones es un tratado de libre comercio entre la Argentina y los Estados Unidos. Bueno, hay un trabajo. Se está comenzando a analizar y a dialogar. Creo que es el título de la tarde, entre otros, ¿no? Porque también se habló mucho de la guerra de Gaza y la paz firmada ayer por Donald Trump. Pablo, ante tu pregunta y la respuesta contundente de Trump, que dijo sí, por supuesto que hay un condicionamiento que es el Mercosur, entonces aquí hay que ver cómo se traduce después esto que te dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El título, te digo, a esta hora, en este minuto, vos acabás de salir del encuentro, quizá no tuviste tiempo de repasar los portales argentinos, es: el presidente de los Estados Unidos condicionó el apoyo al triunfo electoral o al resultado electoral del 26 de octubre. Dijo, somos optimistas porque Milei va en el sentido correcto y creemos que va a ganar, pero si el resultado electoral fuera adverso, nos retiramos. Quiero preguntarte, más allá de todo lo que está pasando y la información que tiene Carlos de lo que está pasando en este momento con el impacto financiero de esta alocución de Trump, ¿qué está pasando ahí adentro? Porque, perdóname que te pregunte algunas cosas, ¿había platos? Sí. Un salero, un pimentero, un vaso de algo que parece una gaseosa cola, no sé si era otra cosa que estaba tomando Trump. Y mientras él va caminando y nos va hablando, sabemos que las condiciones de seguridad muchas veces son difíciles en el interior de la Casa Blanca. Ahora viene un almuerzo, siendo aquí las 4 de la tarde 6 minutos y allí las 3 de la tarde 7 minutos, ¿ya? Sí, sería un late lunch, ¿no? Porque está demorado este almuerzo. Recordemos que Javier Milei llegó 30 minutos tarde, ¿no? Demorado. Creo que tuvo que ver con la polémica a partir de la información que nos circulara a la propia Casa Blanca, los corresponsales que ingresamos acreditados aquí, que no iba a haber una foto en el Salón Oval. Es decir, que se puso en duda inicialmente, Débora, si efectivamente esto era una relación bilateral, una discusión bilateral o no. Bueno, se despejó bastante, creo que con estos 45 minutos de preguntas y respuestas. Y en detalle, mientras que, bueno, me acompaña la gente de prensa de aquí de la Casa Blanca, I must leave, me dice, me tengo que ir, pero vos bueno, cumplí con las órdenes que te imparten desde allí, y si podemos seguimos conversando, porque te quería preguntar. Acá mandan ellos. Por supuesto, me ha tocado trabajar allí, así que conozco el estricto protocolo y vamos a cumplir, por supuesto, con todas las normas. Thank you so much. Mientras seguimos conversando. Pablo, te decía que me impactó algo. Primero, casi una hora habló el presidente Trump, con algunas intervenciones de Marco Rubio y de Scott Bessent, y el pequeño momento en el que habló Milei, le entregó un regalo y creo que intervino Wertheim. Pero esto es protocolar, o sea, estaba pautado que todas las preguntas iban direccionadas al presidente estadounidense, estaba previsto que fuese tan extenso. Él iba eligiendo incluso, porque él decía, vos, aquel, el que está detrás, ABC Fake News, no, ustedes no. Exactamente. Sí. Fue muy cómico para los que no estamos acostumbrados a estar en la Casa Blanca, incluso conocerlo personalmente por primera vez a Donald Trump, ¿no? Como personaje, amén del líder político internacional, ¿no? Sí fue una sorpresa que fueran 45 minutos, porque iban a ser 15 inicialmente en el esquema que teníamos todos los periodistas hasta ayer. Eran preguntas seleccionadas y la verdad que se lo vio bastante cómodo
en términos de la designación de las preguntas. Yo creo, y esto es una opinión más que nada que análisis, que tiene que ver con Arabia, ¿no? El respaldo y el espaldarazo que le dio la firma de la paz ayer a Donald Trump en Medio Oriente. Por eso se lo vio tan exultante. Exacto. Pero sí hay que decir, ¿no?, que todas las preguntas fueron direccionadas hacia el presidente de los Estados Unidos. Ninguna de ellas fue hacia Javier Milei ni a la No era por comitiva protocolo, presidencial. no es que estaba pautado. Y ya, te lo digo hasta desde la semiótica de la imagen, cómo está hecho. No, pero el protocolo también nos inducía que fueran así las preguntas. Claro, pues estaba de frente Trump y Milei de espalda. A Donald Trump fue como el the host, ¿no? Claro. Pablo, acomodá la cámara, porque luego te quiero preguntar también por esto que, bueno, era un salón repleto de medios. Mi impresión era que la requisitoria periodística era mayor a cualquier otro encuentro entre un presidente estadounidense y un presidente argentino, porque era la primera vez que Donald Trump hablaba a la prensa de su país y de los corresponsales extranjeros, luego de llegar desde Medio Oriente y la firma de la paz en Sharm el Sheikh. Si les parece, compartimos, y ahora vamos a ir a la redacción de La Nación también con Pablo Fernández Blanco y mucha información que tiene aquí Carlos Arbía de Economía. Acomódate, Pablo, allí tranquilo, acaba de salir del interior de la Casa Blanca. Poné la cámara tranquilo allí, ya voy con vos, pero escuchamos esto que es lo que está dando vueltas por todos los portales de la Argentina, el condicionamiento del apoyo financiero de los Estados Unidos al gobierno argentino, supeditado al resultado electoral del 26 de octubre, lo decía Trump. I'm with this man because his philosophy is correct. And he may win and he may not win, but I think he's going to win. And if he wins, we're staying with him, and if he doesn't win, we're gone. They could help by doing well. If Argentina does well, that's helpful because they know we help Argentina. So if Argentina is successful, that's great because they view us as somebody that helped Argentina and they did well, and the United States maybe will help them and they're going to do well. Bueno, vamos a empezar con la información que hay ahora. ¿Qué puede pasar cuando termine este encuentro y qué anuncios podría haber? Pablo Fernández Blanco está en la redacción de La Nación y acá estamos, por supuesto, con Carlos Arbía, con todo nuestro equipo. Está Jan también haciendo el relevamiento y está Carlos Germano, al que vamos a sumar enseguida. Pablo, ¿estás allí? ¿Cómo estás, Débora? ¿Qué decís? Saludos para todos. Sí, bueno, primeras repercusiones después de la reunión Milei-Trump. En principio, déjame anticiparte que el mercado no lo está tomando positivamente. Evidentemente, o esperaba otra cosa, esto es una primera lectura, ¿no? O esperaba otra clase de anuncio, que podría llegar a ocurrir en lo que queda del día, o considera que la limitación, el condicionamiento de la ayuda a la Argentina que puso Trump, el hecho de que vamos a acompañar a la Argentina siempre y cuando gane Milei las elecciones, bueno, fue mal interpretado por el mercado porque en este momento están cayendo las acciones en general y los bonos también. Recién vos, Carlos, también tenés información del dólar, ¿no? Incluso... Sí, también, pero es importante lo que dice Pablo porque los bonos más negociados, que son los bonos con legislación en dólares, caen en promedio entre un 6, el AL30, que es uno de los más que maneja el mercado, está cayendo 6,9%, y otros bonos en dólares también. Como dice Pablo, creo que el mercado no esperaba, porque Trump dijo, si Milei gana, nos quedamos. Si Milei no gana, nos vamos. Nos vamos, sí, o sea, es prácticamente eso para el mercado, textual, no, yo creo que ni el equipo económico esperaba y sobre todo esta porque definición de Trump. Uno es muy escéptico, por supuesto, de las encuestas, pero venimos de un resultado electoral en donde en la provincia de Buenos Aires el gobierno pierde por 13,5 puntos y con proyecciones ahí finitas, ¿no? Qué sé yo. Por eso genera más preocupación lo que dijo Trump. ¿Vos cómo crees que se está interpretando, Pablo? Me parece, Débora, que la primera lectura es esa, más allá de que la Argentina necesita que las elecciones sean mañana, si fuese posible, porque hay que salir de este nivel de incertidumbre permanente. Pero en principio, repito, la lectura del mercado, de lo que dijo Trump, después lo podemos discutir entre nosotros, pero la lectura hasta ahora es negativa. Yo no pierdo la expectativa de que haya algún anuncio adicional en lo que queda del día, porque los equipos, tanto de la Argentina como de Estados Unidos, estuvieron trabajando en los últimos días más allá, en otras cosas distintas a las que ya se anunciaron, sobre todo el swap y la compra de pesos por parte del Tesoro norteamericano. Hay otras cosas, vamos a ver si eso puede dar vuelta el tema, pero la primera lectura fue negativa. Claro, es que debe, a ver, esto es un poco especulativo y apelo también a la información que manejan ustedes, debe haber algo por anunciar porque si no, no hubiera generado el propio gobierno a
través del presidente Milei, incluso que dijo ayer en declaraciones con Majul, nos van a salir dólares por las orejas, o el equipo económico en su conjunto, hablando de las perspectivas positivas que iba a tener esta reunión de Milei y Trump. Entonces deben tener información, debe haber habido ya un trabajo de los equipos de ambas administraciones que pueda cuajar en algún anuncio que calme la situación o que permita llegar ordenado al 26 de octubre, ¿no es cierto? Sí, la idea es hacer una alianza más amplia con Estados Unidos, más allá del tema financiero, que supere a la cuestión financiera. Pero hoy lo que manda, obviamente, lo que manda minuto a minuto es la cuestión financiera, y más en un país como la Argentina que vive y respira por el dólar. Hasta ahora, repito, la información que podemos contarle a todo el mundo es que la primera lectura, al menos financiera, en los mercados no fue positiva. Hay empresas argentinas que están perdiendo dinero, se están desvalorizando en este momento. También hay que aclarar, el mercado sube y baja, no es como un electrocardiograma, y esto Sí, claro. se puede revertir. Y sobre todo con la también. volatilidad que hay antes de las Claro, elecciones, Pablo. sí, Pablo, sí, ahí, sí. y Débora, acá Sí. hay un punto muy importante, porque al afirmar Trump que se queda si Milei gana y si va si Milei pierde, acá hay un punto muy importante que el equipo económico, Luis Caputo, todos lo dijeron después de llegar a Estados Unidos, que la Argentina va a mantener el actual esquema cambiario. Sí. Entonces lo que uno se preguntaría es, tengo la idea que el swap va a seguir, pero digo, si pierde Milei, ¿seguirán las intervenciones del Tesoro en el mercado cambiario argentino? ¿O seguirá el Tesoro comprándole pesos a la Argentina? Mira, es bueno lo que decís, Carlos. Me parece que la duda no la podemos despejar por completo a esta hora de la tarde. Sí da la sensación, un poco a partir de lo que dijo Trump, y a partir de lo que uno puede hablar con otras fuentes, que no es que se va a retirar el apoyo a Milei después de la elección de medio término, ¿no? Milei tiene mandato hasta 2027 y eventualmente ahí puede presentarse por una reelección. Me da la sensación de que Estados Unidos está mirando no tan en el cortísimo plazo, si no, Sí. no hubiese hecho todo lo que hizo, es decir, todo este esfuerzo por algo que va a ocurrir en 2 domingos. No me lo imagino. ¿Vos crees La que no verdad es que el me lo imagino. 26 de octubre de este año, sino que Yo creo es que no. el del 2027? Yo creo que no. Por lo que uno puede hablar con las fuentes y lo que uno puede interpretar de lo que dicen los funcionarios norteamericanos. También hay otra cuestión importante. Trump viene de cerrar un acuerdo, Estados Unidos viene de negociar con Claro. Hamas. Imagínate que la Por Argentina supuesto. queda en el fondo del Ese mundo. piece of cake, ¿no? Diría, Claro. al lado de lo que le ha Claro. tocado en las últimas horas. Yo ahí Claro. quiero preguntarles algo. ¿Puede también ser, conociendo el personaje que es Trump, una suerte de provocación, ¿no?, al electorado, teniendo en cuenta que él no puede retirarse de la Argentina, eventualmente, pregunto, aún frente a un resultado adverso en el 26, porque si quiere que haya continuidad de Milei, más allá del 27, que ahí sí es donde se juega sí, o no claro. la vuelta del peronismo, tiene que seguir hasta el 27. Yo no sé, a ver, Carlos, lo sumo. ¿Y qué lee Trump eventualmente como un triunfo o una derrota? Lo que pasa es que es muy difícil medir si gana o si pierde. El gobierno en general tiene todo para ganar el 26 de octubre. De todas las fuerzas políticas que se presentan, es el que menos se expone. Creo que son 8 diputados y ningún senador. O sea, tiene todo para crecer. El tema está si analizamos la elección mirando el AMBA céntrico, si Bueno. fundamentalmente tomamos provincia de Buenos Aires y con especificidad el conurbano. Si lo hacemos desde ese nivel, ese análisis, yo te diría que el gobierno está en problemas. No, pero espera, Ahora, yo creo, es una elección nacional. Por entonces eso yo te creo que la digo- lectura primero es, vos decías, va a ganar, sí, más cantidad de legisladores, por supuesto, por lo que se pone en juego. Ahora, no sé qué se va a mirar, si eso o el porcentaje. No, yo creo que se va. Yo te diría que la grandilocuencia que en general nos tiene acostumbrado el presidente de Estados Unidos, yo me posé también en lo que planteó el secretario de Estado Marcos Rubio. Sí. En el cual yo te diría que si tomo los últimos 42 años, desde la democracia de 1983 hacia adelante, es la primera vez que los Estados Unidos están trabajando intensamente en lo que es América América en Latina. general. En Sí. un momento creo que dijeron, somos América,
Sí, sí, compartimos hemisferio. Dame un segundito porque quiero ir a los mercados. Sí, Carlos, vamos a ver las pantallas ahora, la ¿no? placa para ver, ahí tenés, mirá, fíjate, este es el panel líder de la Argentina, donde el Grupo Financiero Galicia cae 4,5%, YPF modera la baja, 1,56%, el Grupo Pampa, el banco... Pero acá tenés el dato, en los bonos en pesos, por ejemplo, el AL30, que cae un 2,26%, otros bonos caen en promedio el 5%, ahí vas a ver el panel general y cuando subamos más vamos a ver los bonos que están con legislación en dólares, donde el más importante de los bonos está cayendo 6,9%, que es el ALD30, que es uno, Pablo sabe, uno de los más negociados. Ahí estamos corriendo toda la pantalla, ahí va a venir después, ahí vienen los bonos dolarizados, ahí lo vamos a ver, ahí van a subir. Fíjate que viene ahora y dice bonos dolarizados en dólares, ahí tenés AL30D, ahora baja, estaba cayendo casi un 6,8%, como dijo Pablo, es muy volátil todo esto, ahora cae 3,97%, y el GD30 cae un 4,3%. Pero eran bonos que antes del discurso de Donald Trump estaban subiendo, Débora. Eso es lo que hay que considerar en particular. Bueno, vamos a Washington. Nuevamente tomamos contacto con el enviado especial de La Nación Más a la Casa Blanca, Pablo Corso. Pablo acaba de salir de la reunión entre Milei y Trump. Pablo, ¿qué semblante viste, vos que lo estuviste ahí tan cerquita, incluso del presidente Milei y de su comitiva, ¿no? Porque estaban todos ahí los ministros, estaba el canciller, la ministra de Seguridad. Contame un poquito, algo que te haya llamado la atención, alguna palabra, algún cruce. Me llamó la atención sobre todo el respaldo de toda la comitiva estadounidense. Es decir, que no solamente hablaba Donald Trump, sino que delegaba en cada una de las áreas específicas, según las preguntas, a cada uno o de sus ministros o secretarios. Y también el rol preponderante que tuvo Scott Bessent. Y creo que hay una definición que quizás pasó por alto, pero se le preguntó sobre esta polémica que hablábamos ayer con Carlos, con todo el equipo, Débora, incluso con Pablo Fernández Blanco, sobre la posible dolarización o no, descartada por Luis Caputo, editorial de Wall Street Journal en las últimas 48 horas, hizo un respaldo del peso, no mencionando al peso, pero sí que la Argentina debe mantenerse en la moneda que ya tiene, ¿no?, establecida. Es decir, que descartó también desde el mensaje la potencialidad de una dolarización como mecanismo o estructura de la estabilización de la Argentina. Creo que también es uno de los títulos o definiciones que hubo. Y después sí, una comitiva argentina que estaba muy atenta, que era muy respetuosa de cada uno de los espacios. Y también lo que decíamos antes de que se nos cortara la señal del celular, ahora ya estamos con el móvil de La Nación Más ya oficialmente, cómo estuvo estructurada esa mesa, ¿no? El control, el monopolio de la imagen y también del discurso. Donald Trump, lógicamente, no solamente porque es el dueño de casa, sino también por lo que representa, por el peso específico que tiene como líder político. Y sí, estaba toda la secuencia para que las cámaras fueran direccionadas hacia él. Por eso, incluso los propios videos que pude grabar con mi celular, ¿no?, vemos las cabezas de la comitiva argentina, del presidente, de Karina Milei, de Patricia Bullrich. No podemos detectar los gestos. Era muy difícil movernos para tener la gestualidad o las reacciones corporales de la comunicación no verbal de la comitiva argentina. ¿Cuántos periodistas crees que había ahí adentro? El centro era Donald Trump. Era muy limitado, hay que decirlo. Solamente ingresamos los periodistas argentinos, que éramos 12. Éramos 12 los periodistas argentinos, entre los corresponsales ya permanentes en la Casa Blanca, sino también los que fuimos sumándonos en las últimas 48 horas. Y se le dio la posibilidad a algunos estadounidenses, bien la referencia, ¿no?, de algunos periodistas ya, bueno, señalados con el dedo por Donald Trump. No faltó a su estilo, ¿no?, señalando con fake news algunos medios de comunicación. ABC Fake News. ¿Eran los periodistas acreditados en la Casa Blanca los que se les permitió el ingreso también? Sí. Sí. Okay. Solamente algunos, los permanentes, solamente algunos, pero se privilegió el ingreso de los argentinos. Y esa fue, creo que también una de las sorpresas. Pensábamos que iban a ser mayoría los medios estadounidenses, y no, la verdad que fue un 50-50. Claro. Pablo Fernández Blanco, ¿qué impacto crees va a tener esto? Nosotros tenemos que llegar al 26 de octubre con, bueno, una estabilidad cambiaria que hasta acá no hemos tenido por la volatilidad de estas últimas semanas. El mercado es muy reactivo y muy sensible. Ahora vamos a seguir compartiendo lo que está pasando con todos los paneles en rojo.
Pero ¿qué crees que puede devenir de lo que quede de esta reunión? Anuncios que podrán hacerse por delante, puede haber un cambio de expectativa, declaraciones que pueda hacer el equipo económico argentino. Sí, sí, Débora, a mí me da la sensación de que todo esto puede cambiar. La información que tenemos ahora es que el mensaje fue mal recibido por los mercados, cosa que nos sorprende a nosotros mismos. Ahora, esto que pasó hoy a la tarde no terminó. Me acaban de confirmar una fuente oficial de que estaban previstos anuncios para hoy a la tarde, pero cambió un poco la agenda, con lo cual no está claro. Hay incluso, te diría, hasta ministros confundidos con respecto a qué va a pasar en las próximas horas. Lo que quiero insistir con esto, va a haber anuncios complementarios, que es muy común, es decir, la parte más institucional se encargan de eso los presidentes y después los ministros se encargan de algunas cuestiones un poco más técnicas o con mayor detalle. Eso puede hacer volver a cambiar la tendencia, si me permitís la reiteración, una vez más en la Argentina, como nos tiene acostumbrados este mes de octubre y en realidad desde el resultado de la elección de la provincia de Buenos Aires. Y después también tenemos que tener en cuenta otra cosa. Está clarísimo que, por lo menos desde el menemismo hasta ahora, nadie tuvo tan buena relación con Estados Unidos como el presidente Javier Milei. De manera que nadie puede descartar que en el futuro hablo inmediato prácticamente, cuando la Argentina lo necesite, el secretario del Tesoro norteamericano pueda volver a tuitear y con apenas un puñado de caracteres volver a inclinar la balanza. Claro, no, y además teniendo en cuenta nosotros lo vamos analizando y procesando la información a medida que ocurre, porque nos tomó en vivo en el momento que estaba ocurriendo. Yo pienso que este condicionamiento que pone el presidente Trump al resultado electoral del 26 de octubre, diciendo si la Argentina no hace un buen resultado electoral, we're out, creo que dijo, nos vamos, nos retiramos. Es relativo porque todo el resto de la alocución de Trump fue en el sentido de decir queremos apoyar al gobierno del presidente Milei, el rumbo es el correcto, queremos que otros países de la región, mencionó Bolivia, que tienen turnos electorales próximos, pueden ir, si a Argentina le va bien, en la misma senda, en el mismo sendero ideológico y ser aliados de los Estados Unidos. Tiene una posición estratégica Argentina que queremos apoyar. Para que eso ocurra, es la elección del 27, entonces Estados Unidos, cual fuera el resultado del 26 de octubre, tiene que acompañar, porque vos podés hacer una buena elección de medio término, le pasó a Macri y perdió después la presidencial, o por el contrario, podés hacer una elección de medio término. Con el fondo, pero... Bueno, podés hacer una elección de medio término, quizá no buena, pero eso no significa que tengas perdida la carrera por la reelección. Entonces ahí es relativo. Sí, totalmente. Además, entendemos que, todo el mundo indica, quienes se dedican a hacer pronósticos, que la elección del 26 de octubre va a ser relativamente pareja. Después veremos qué pasa, pero esto, al menos en la previa, me parece muy improbable que Estados Unidos quiera construir relaciones por lo menos a mediano plazo y abandone el barco en 15 días, ¿no? No, y además porque todavía el presidente tiene 2 años más de mandato y tiene una posibilidad de ir por la reelección, sea cual fuese el resultado. Débora, sí. No, Débora, otra cuestión importante, me parece muy para destacar este tema, que es, porque hubo mucha discusión en la previa. Estados Unidos, concretamente Bessent, del secretario del Tesoro, aclaró hoy que no le está pidiendo a la Argentina que corra a los chinos del swap del Banco Central. Eso es fundamental para la estabilidad cambiaria y todo. Sí habló de puertos, habló de bases militares, pero no de la cuestión cambiaria. Correcto, y eso lo había dicho el ministro de Economía Caputo acá con Majul en relación a lo que se había publicado en algunos medios, y ahí un poco Trump aprovechó también para pegarle a la prensa, cosa que no puede faltar. Gracias, Pablo. A vos. Hasta luego. Lo vamos a sumar a Nacho Liberadol. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué está pasando? ¿Todo rojo? ¿Cómo va? Acá estábamos con Carlos Arvía, viendo las pantallas. En rojo los bonos, pero no tanto como en el momento en el que se escuchó la declaración de Trump sobre que iba a repensar el apoyo a Argentina en la medida en que la Argentina virara hacia políticas fallidas o políticas de izquierda. Esto un poco en sintonía con lo que estabas diciendo vos. Trump no dijo en ningún momento que si Milei perdía las elecciones de medio término, iba a abandonar su apoyo al país, sino que en el caso de que la Argentina virara hacia políticas fallidas o hacia políticas de izquierda, como el peronismo, ahí entonces ellos iban a repensar su apoyo. Y creo que esto marca como algo que se dio en 2 momentos en el mercado hoy,
en el que el mercado parece que a veces se muere por la literalidad, ¿no? Claro. A veces salen definiciones, el mercado acusa recibo inmediatamente por esta definición, pero después miran más de cerca el contexto en el que se dijeron, ¿no? Correcto, Hubo en me este parece... momento, Sí, contame, ¿qué está pasando en este momento? por ejemplo, este fue un caso, ¿no? Donde Sí. directamente se escuchó a Trump con este titular, pero en realidad lo que estaba queriendo decir Trump, y escuchando un poco más sus declaraciones, lo que se veía era que en el caso de que retornaran a la Argentina las políticas de izquierda, entonces ellos iban a repensar en una mirada un poco más de mediano plazo que lo que quizá se estuvo pensando. Y a la mañana también escuchamos a Sturzenegger hablando sobre que la Argentina tenía que ir hacia un esquema de libre flotación. En ese título corto, el mercado reaccionó negativamente pensando que la Argentina iba a abandonar de un momento a otro el régimen de bandas cambiarias que le pone un corset a la flotación del tipo de cambio. ¿Qué información Ampliando tenemos? un poco más las declaraciones de Sturzenegger, se ve que en realidad lo que él estaba diciendo era que la Argentina iba a tender hacia la libre flotación del tipo de cambio en la medida en que estas bandas se fueran ampliando, porque este sistema de bandas se va ampliando mes a mes 1% mensual. Con lo cual, en realidad, a veces el mercado reacciona muy fuerte y muy rápido, pero después los propios inversores tratan de repensar esto. Y hay una cosa más que te quiero agregar en esto que me parece que tiene que ver, que es el mercado argentino lo que está mostrando es una amplia tenencia de inversores locales sobre los títulos argentinos que no se vio tanto en las épocas en las que generaba algo de entusiasmo, un gobierno más pro mercado, como por ejemplo el de Macri, en donde había más inversores extranjeros. Y los inversores locales son muy volátiles, muy sensibles a cualquier novedad local. Los inversores extranjeros en general toman decisiones más de mediano plazo, más basadas en fundamentals un poco más robustos. Bueno, los inversores locales están atentos siempre a declaraciones, a tweets o a cualquier señal que haya de parte del Ministerio de Economía o del gobierno, entonces reaccionan enseguida y después corrigen a veces esas reacciones. Bueno, acá hablando de correcciones, un dato, Carlos, y con lo que decía Nacho, hace 2 horas Federico Sturzenegger tuiteó y dijo aclaración, para evitar malentendidos respecto a mi presentación hoy en el Bloomberg Regulation Forum, quiero aclarar que de ninguna manera dije que quise expresar la posibilidad de un cambio del régimen cambiario o que las bandas pudieran modificarse. Lo que dije es que la Argentina tiene un sistema de bandas cambiarias que se abren en el tiempo y que posibilitan eventualmente una transición ordenada a un régimen de flotación. Claro, un poco lo que recién decía Nacho. Lo que decías vos, Nacho, que generó sí. mucha preocupación, digamos, bastante preocupación dentro del mercado financiero. Sí, otra cosa por ahí para agregar de la jornada de hoy, perdonen si tenían otra pregunta, pero para mí interesante es que la mala noticia es que no hubo ninguna novedad, ¿no? En realidad, por eso todavía el mercado sigue negativo. Bueno, vamos a esperar un ratito. A ver si surge algo cuando salgan desde allí, ¿no? No, es un poco prematuro también. Pero me quedo con esto, que es un poco una reflexión que vamos haciendo a medida que vamos procesando toda la información, ¿no? Es cierto que el textual y la literalidad es lo que dijo Trump: si Milei no gana, estamos afuera o no vamos a perder el tiempo. Pero está claro que la apuesta es que haya un largo plazo de gobiernos no populistas, por decirlo así, ¿no? Porque decir que el peronismo de izquierda le tenemos que explicar a Trump el peronismo primero, pero bueno, que no haya otra vez gobiernos populistas en la región o en la Argentina particularmente. Para eso tienen que seguir en la Argentina por lo menos hasta la elección del 27, que es la ejecutiva. Entonces, creo que la literalidad es un problema, hay que interpretarlo, me parece, en la película Débora, completa. Sí, así lo despido a Nacho. Aprovechando que Pablo está en Washington, hay 2 rumores muy fuertes en Wall Street. El primero es que, bueno, Pablo dio a entender algo, va a haber algún tipo de anuncio relacionado al tema arancelario entre Argentina y Estados Unidos, acerca de 100 posiciones arancelarias o 150, que sería una especie de, por fuera del Mercosur, una especie de buscar una idea de libre comercio para esos productos dentro de este acuerdo bilateral que firmarían Argentina y los Estados Unidos. Y el otro, que se podrían anunciar inversiones de Estados Unidos en la República Argentina, porque el tratado sería la parte financiera, la parte comercial y también la parte relacionada con el tema inversiones. No sé qué información tenés vos, Pablo. Espera que lo despido a Nacho y voy con Pablo. Sí, Nacho, cerramos con vos.
No, es que el sesgo negativo que se ve todavía en el mercado tiene que ver con eso, que están esperando señales más explícitas, más contundentes sobre lo ya anunciado. Caputo habló el domingo que iba a estar interviniendo el Tesoro americano sobre el mercado de futuros, sobre mercado de bonos y sobre el mercado de cambios. Y en realidad hasta ahora lo único que se vio fue una intervención del Tesoro americano el jueves, que no se sabe todavía de qué tamaño fue. Pero a partir de entonces nosotros confirmamos hoy que el Tesoro americano no volvió a aparecer en el mercado. Con lo cual, por ahora el gobierno está jugando con las expectativas de lo poco que se fue anunciando, ¿no? Con la credibilidad que da el Tesoro americano, ir tratando de afectar las expectativas para que el mercado intuya que todavía está presente o que puede estar presente y entonces se vaya alineando en función a eso. Y por ahora no hay nuevas señales, o por lo menos diferentes a las que se anunciaron el jueves. Gracias, Nacho. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, volvemos a Washington con vos, Pablo, si querés agregar algo a lo que te decía recién Carlos, y después tengo algunas preguntas para hacerte de lo que ocurre dentro, ¿no? En este momento, sí. Sí, quizás la pregunta que le hacíamos a Donald Trump era el título Tratado de Libre Comercio, pero bien como decías, como lo establece el Tratado de Asunción de fundación del Mercosur, sí. Se impide que los países miembros hagan sus propios tratados o relaciones particulares independientes del bloque, pero no nos olvidemos que Javier Milei, cuando asumiera en diciembre del año pasado, al menos hasta junio de este año, la presidencia pro tempore de 6 meses del bloque regional, fue el máximo impulsor de esos acuerdos libres por fuera del Mercosur, es decir, que había sido la bandera de la presidencia pro tempore de Javier Milei en la reunión que hubo en Montevideo, en Uruguay, en diciembre, y por eso hoy llega a esta reunión de los Estados Unidos con esa carta, avanzar al menos con Estados Unidos, no sé si en un tratado de libre comercio completo, pero al menos en algunas posiciones arancelarias. Pablo, contanos un poco de lo que pasa allí. Hay un almuerzo en este momento para los que estaban sentados a esa mesa, que es el presidente Milei con la comitiva argentina, más el presidente Trump y los suyos. Contame, me imagino yo, por el estricto protocolo de la Casa Blanca también, que debe haber una temporalidad. Una vez que eso finalice, se retira el presidente Milei y vuelve a su lugar de alojamiento. Contame un poquito cómo es lo que sigue, qué puede pasar ahí adentro, cómo es el protocolo. Sí, recordemos que la reunión bilateral se transformó en un almuerzo bilateral, sí. Hay que decirlo, lo refundamos, ¿no? Como y título conferencia de prensa al mismo aproximadamente, tiempo. Claro, que en realidad la conferencia de prensa fue también informal, pero bueno, sí. Hoy se reformularon todos los conceptos periodísticos incluso para una cobertura de este estilo. Almuerzo bilateral, conferencia de prensa improvisada de 45 minutos. Habrá que ver cuánto dura este almuerzo, porque también se reformó todo el esquema. Y hay que decir que después de este encuentro con el presidente Donald Trump, Javier Milei va a encabezar el homenaje a Charlie Kirk en la Casa Blanca, me confirman, ¿no? Porque ayer teníamos la especulación que podría ser al exterior y sin horario confirmado. Bueno, a las 5 de la tarde, hora argentina, será el homenaje dentro de la Casa Blanca, del que no sabemos si va a participar el propio Donald Trump. Hay que decirlo, ¿no? Pero sí el presidente Javier Milei. Y tras ese homenaje, Débora, va a venir hasta aquí, ¿eh? Va a venir hasta Blair House, que son 50 metros aproximadamente. Sí. Si querés, con Gabriel Kaptan te mostramos, mi camarógrafo, la distancia, ¿no? De la bandera de los Estados Unidos. Allí está el ingreso, o mejor dicho, mi egreso de hace instantes, de la Casa Blanca. Y por aquí va a venir la comitiva. Son 3 autos oficiales de la Argentina, entre 50 y 100 metros. Y a las 22 horas, hora de la Argentina, van a regresar otra vez a nuestro país para llegar cerca de las 8 de la mañana de mañana. Ok, puede haber, por lo menos, no sé si está en agenda, pero quizá con toda la informalidad de cosas que no estaban previstas, si han ocurrido algún encuentro del equipo, no sé, de algún ministro del equipo económico con algún par estadounidense, de cancilleres, de algún área, o eso está descartado o podría ocurrir, Pablo? No, es muy probable, Débora, creo que diste la tecla, es muy probable porque incluso hoy a la mañana, cuando hacíamos la guardia periodística de la previa de la reunión bilateral, hubo un encuentro informal, por cierto, entre el canciller, también el equipo económico y el presidente Javier Milei para delinear la estrategia de la reunión, pero no dejó de ser también un encuentro informal dentro de esta reunión bilateral en Blair House. Y seguramente haya otros encuentros durante la tarde de hoy y a definir, esto a confirmar, todavía no lo tengo confirmado, porque el equipo económico probablemente, Luis Caputo,
Santiago Bausili, se queden en Washington porque ayer martes comenzaron las reuniones, las segundas de octubre del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Martes, miércoles, jueves y recién volverían el fin de semana. Yo quería saber, no sé si está, porque viste que el presidente Milei con Macri comen milanesas o entraña habitualmente, ¿no? ¿Ahí qué hay? ¿No sabemos? Había platos vacíos, ¿eh? Y no en un momento pensábamos que incluso iba a haber catering para los periodistas, pero no, nos dejaron sin comer ni beber nada. Sí vi una ensalada porque el servicio secreto nos fue llevando a modo de engaño por algunos pasillos. Y tengo un dato para darte, amén de la gastronomía. Sí, vimos la cocina. Había una ensalada de comienzo, ¿no? Del primer plato. Había una ensalada para comenzar, agua para todos, gaseosa cola para Donald Trump, el único que tenía un vaso diferente, incluso y él en la fisonomía el sal y vaso. Pimienta le vi a Trump, solo delante de su plato. Y Patricia Bullrich también. Saleros a lo Mirta Legrand, muy chiquitos. Espero que nadie se lleve ninguno, ¿no? Porque tienen que quedar en la mesa después. Y no sabemos después... Y te complemento un dato que me llamó mucho la atención. Dale. No sabemos. Cuando estábamos yendo con el servicio secreto, engañados, por cierto, porque no sabíamos que íbamos a tener 45 minutos de preguntas y respuestas, circulamos por un pasillo muy escueto, en donde había cuadros colocados, aproximadamente 5 o 6. ¿Sabés qué representaban esos cuadros, Débora? No. La paz de ayer en Oriente Medio. Mirá. Ya estaba todo transformado. Había un pasillo de la paz, podemos decir, ¿Y qué Donald cuadros Trump, había? con al menos 5 o 6 cuadros. ¿Qué eran? ¿Cuadros, fotografías? La foto de Donald Trump con hizo logotipo Peace, de ayer, Peace en inglés, ¿no? Obviamente, en Egipto. Y después foto con alguno de los representantes que firmaron y sellaron la paz. De modo que a Trump, hoy a las 3 de la madrugada en Washington, ya lo recepcionaron con una remodelación al menos del arte, ¿no? De ese pasillo para festejar, ¿no? Y ponderar su encuentro ayer por la paz en Oriente Medio. Mirá que tenemos el menú ya. Sí, ya sé, ya ahora lo vamos a ver. Pero hago una pregunta que... A ver, dale. ¿Puedo hacer la pregunta a Pablito? Yo mandé una foto por ahí. Sí, ya la vamos a mostrar. Pero Pablo... una foto... Ahí está, estamos viendo ahora en pantalla. Esa foto es mía. Esa foto es mía, pero no llegué a leerlo. Saqué la foto de asalto. Claro, sí. De Patricia Bullrich creo que es. La mandamos al grupo, ahí está el menú. ¿Y hay qué? ¿Es una toallita para que se limpie las manos? Sí, debe tener, imagínate, Débora, el protocolo de la Casa Blanca. Pablo, aprovecho mientras vemos el menú, hago una pregunta, quizás peco de redundante, pero la hago porque acá, ahora, muchos referentes libertarios están diciendo que Milei, que mejor dicho, que Donald Trump no sabía que las elecciones de octubre son intermedias y pensó que eran presidenciales. ¿Puede haber pasado esto, Pablo? Sí, hubo una confusión, pero no es la primera vez que Jan establece esa confusión, ¿no? Ya el propio Donald Trump había hablado en la última semana, cuando habló de la Argentina, sobre las elecciones determinantes de la Argentina, pensando que eran del Poder Ejecutivo. No, son del Poder Legislativo de medio término, y hoy también tuvo una especie de lapsus o confusión, pensando que se definía la continuidad, ¿no? Se confundió, sí tuvo un lapsus, Porque a raíz de esas declaraciones, Pablo, hoy todos los portales en este momento están diciendo que Trump... Ya lo dijo Débora, no quiero ser redundante, por eso te lo pregunto. Ahora todos los libertarios están diciendo, miren, Trump se equivocó como a modo de salvar esto que dijo Trump. Por eso te pregunto a vos que estuviste allí, si efectivamente Trump sabía que estas elecciones son de medio término o presidenciales, porque ahora hay unas críticas que no te puedo explicar. No, fue un lapsus, fue una confusión del momento, de tantas preguntas, tantas respuestas, tantas personas dentro de esa sala, pero sí, después él aclaró que eran elecciones de medio término, no legislativas. ¿Quién, Trump? De modo que se subsanó ese error o ese lapsus. Bueno, por eso, Donald porque Trump, me parece absurdo. Primero, a ver, ahí está tuitando, por ejemplo, Daniel Parisini y muchos libertarios diciendo Trump se equivocó. No se equivocó, me parece, porque Pablo Corso está diciendo que el propio Trump aclaró que él entiende que hay una elección de medio término. Me parece que, bueno, es un presidente que está informado de lo que ocurre, sobre todo a un país al que le está dando una asistencia financiera inédita. Creo que debe saber más o menos, ¿no?, los lineamientos básicos de la política local. En cualquier caso, igual las declaraciones son contestes, porque a mí lo que me llama la atención es la sobrereacción del mercado, porque si la interpretación fue literal, como dice Jan, acá hay mucha gente que pierde mucho dinero en 5 minutos. Nacho Olivera recién. Porque
es evidente que dice, nosotros nos vamos si hay riesgo de que vuelva el populismo en la Argentina, pero para eso hay que esperar 2 años. Carlos, ¿vos creés que se sobre reaccionó a lo que dijo Trump? Yo lo que creo es que Argentina viene con un grado de incertidumbre muy fuerte. O sea, y esto, digamos, también es verdad que es la primera reacción. Yo te diría, y en eso coincido con vos, que lo dijiste de entrada en el planteo, habría que esperar qué es lo que se informa. O sea, a mí me parece que acá juega también la personalidad de Donald Trump. O sea, tenés que ponerlo eso en el análisis, porque si no es muy difícil entenderlo. Yo diría, yo esperaría que si es verdad que va a venir temas de aranceles, que pueden ser muy importantes, nuevas inversiones, como el presidente lo dijo, y vuelvo a repetir, a mí me llamó la atención lo de Marcos Rubio. Marcos Rubio planteó claramente que van a seguir trabajando y van a seguir ayudando a muchos países dentro de Latinoamérica, y me parece que este es un dato no menor, porque hay un cambio de sintonía. Sí, totalmente. Y me parece que, por eso digo, yo esperaría, sería cauto. Sí, yo les diría, la primera reacción es lógico lo que pasó. No se agarren. Circula una frase, Débora, que los dice, caranchos del peronismo, claro, perdón, ¿no? Una frase de Trump que dice: los Estados Unidos no van a financiar a un gobierno comunista en la Argentina. Exacto. Bueno, por eso lo que está diciendo es ir al 27. Exactamente, pero si gana. A ver qué dice Cristina Kirchner. Yo digo, los caranchos que ya se acaba van a agarrar. de tuitear Cristina Débora y dice: Trump a Milei en Estados Unidos, nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones. Argentinos ya saben lo que hay que hacer. Acaba de tuitear Cristina Fernández de Kirchner una foto de Trump con Milei, donde agarra y recopila el textual que acabamos de repasar. Bueno, por eso digo, acá van a venir los que buscan permanentemente poner obstáculos o piedras que no son otra cosa que hacernos perder a todos los argentinos, porque vos tenés acá una corrida o tenés una situación de inestabilidad cambiaria y ¿a quién afecta? Al laburante, ¿no? Mirá lo que dice Trump. Sí. Si un socialista o un comunista gana las elecciones en Argentina, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Y agregó: si pierde, no seremos generosos. Bueno, por eso yo creo que, a ver, Trump, yo coincido con lo de Germano, hay que entender la personalidad, la estructura de personalidad de un megalómano como Donald Trump, que viene de hacer la paz en Oriente Medio, nada menos. Imagínense ustedes con qué actitud tapa fue en todos los diarios del mundo. Y de los libros de historia. Sí, de los libros de historia. ¿Con qué actitud él va a la conferencia de prensa con el presidente Milei después de haber dormido unas pocas horas, si es que durmió, porque llegó a la madrugada de Egipto? Piensen en el contexto. Y al mismo tiempo, creo que fue una provocación, como lo es habitualmente Donald Trump, diciendo: yo juego y no me importa, juego al gobierno argentino, juego en la política doméstica de los países, le digo a los argentinos, voten a Milei, porque si no lo votan, yo retiro mi apoyo. Mirá. Y la Argentina va a sufrir. Entonces, obviamente el largo plazo es el 27. Pablo, nos queda poquito tiempo esta primera parte, porque seguro vas a seguir con toda la cobertura desde allí. Excelente tu trabajo, fue una de las primeras preguntas al presidente Trump, reconocimos rápidamente tu voz. Pedirte primero, bueno, la última información que quieras dar de allí en esta primera salida de este programa, porque seguro vamos a continuar ahora con Juan Pablo Barsky, y después pedirte una impresión personal también, ¿no? Bueno, como periodista, estando allí con tantos colegas dentro de la Casa Blanca, un poco cómo lo viviste. El resumen creo que es el impacto, el magnetismo que tiene un líder político internacional global. Creo que hoy, en lo personal, no lo conocía, lógicamente, al presidente de los Estados Unidos. Entendí que eso es ser un líder global. Y ¿sabés cómo me di cuenta? En el manejo, por momentos altanero hay que decirlo, pero en el manejo y desmanejo que tenía de la propia conferencia de prensa. No era solamente the host, la persona a cargo de la casa. Era un líder político global. Y así se manifestó en los gestos, en las palabras y sobre todo en los silencios. Y después, respecto del comportamiento de los colegas de la prensa, ¿no? Yo ahí, viste que acá somos un poco desordenados a veces, ahí muy respetuosos todos, ¿no es cierto?, de la investidura, y a pesar de incluso algunas cuestiones del presidente Trump, ¿no?, de llamar decirle improperios a algunos periodistas respecto de los medios para los cuales trabajaban, pero mucho respeto ahí, ¿no? Sí, mucho respeto y dos detalles.
el presidente Trump ya sabe, identifica y retiene la imagen de cada uno de los periodistas, ya sabe a qué medio pertenece. Primer punto, tuvimos suerte porque todavía no nos conoce, ¿no? Amén de la tonada argentina, ¿no? Pero sí hay que decir que quien manejaba la conferencia era él, ¿no? Con el dedito. Dedito que por momentos era acusador cuando quitaba el micrófono, pero había un respeto, no había un periodista que al quitarle la pregunta continuaba, insistía, reinsistía. Mantenía la calma, su lugar, el rol que el propio presidente o un líder político le asumía. Bueno, quédate ahí porque a lo mejor tenés la suerte de ver a la comitiva, al presidente llegar a Blair House cuando salen del almuerzo y a lo mejor tenemos quien te dice alguna declaración. ¿Sabés por qué creo que puede haberla? No sé, Pablito, vos quédate ahí, porque hay una imperiosa necesidad de funcionarios del gobierno argentino en este momento por intentar aclarar que el presidente Trump se refería al 27. Viste que te lo dije. Es muy probable que en unos minutos haya un tuit para aclarar. Bueno, está la foto en el Salón Oval. Que hablen con